Ethereum ya ha completado su actualización de Shanghái, que por su finalidad generaba dudas sobre si podría repercutir en un movimiento alcista o en un movimiento bajista en la criptomoneda. De momento, hemos visto cómo el precio ha reaccionado bastante bien, pero ¿esto puede durar realmente en el medio plazo? ¿Por qué Ethereum está a tan solo 7 días de confirmar una tendencia alcista? ¿Hay algún tipo de posibilidad de ponernos en corto y sacar beneficio en un movimiento bajista? En el vídeo de hoy voy a responder a todas estas dudas sobre la última hora de Ethereum. Desde que salió la actualización de Shanghái en Ethereum, hemos convivido con las dudas sobre si habría más presión bajista por gente que recoge los beneficios que son procedentes del staking y que ahora ya puede recoger, o si por el contrario habría más presión alcista por gente que detecta el contexto como una buena oportunidad debido a que Ethereum pues ya está finalizado y que además los Layer 2 están en un gran momento. Ya han pasado varios días desde que se generó ese intenso debate y el precio en realidad ha continuado con un movimiento alcista bastante claro, pero la duda está, ¿qué podemos esperar de los próximos días y semanas? Como digo, ¿hay alguna opción de ponernos corto y sacar beneficio de un movimiento a la baja? Bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco todos los puntos, empezando por el contexto técnico, pasaremos luego al análisis de Ethereum de hoy y ya nos meteremos entonces con ese posible cambio de tendencia alcista y el posible trade en corto. Entonces, realmente el desarrollo bajista de Ethereum en todo su mercado bajista ha sido como el de cualquier otra altcoin. Ha tenido movimientos bastante agresivos, siempre más agresivos que los de Bitcoin y pues bueno, ha generado pues claros máximos y mínimos decrecientes, formando pullbacks realmente similares a Bitcoin y desarrollos bajistas realmente similares a otras altcoins, ¿no? Luego, en el momento de recuperar, ahora hablaremos de ello, pero también ha tenido alguna que otra dificultad. Ahora iremos a ello, ¿no? Pero como podéis comprobar, ha roto claramente por debajo del nivel de los 1941, que fue ese pullback tan intenso que llevó a Bitcoin, pues por ejemplo, de unos 60.000 puntos a unos 30.000 puntos, incluso un poquito menos. Ahora está Bitcoin también codeándose con ese nivel de resistencia, pero como veis ha tenido un comportamiento bastante similar al de cualquier altcoin. De hecho, fijaros cómo en todo este desarrollo bajista de aquí, en todo el desarrollo bajista de abril, mayo, junio, incluso, bueno, se quedó a principios de junio, mitades de junio, ha tenido una caída muy clara contra Bitcoin. Este gráfico es Ethereum contra Bitcoin, con lo cual si este gráfico cae, significa que Ethereum o está cayendo más que Bitcoin o está subiendo menos que Bitcoin. Es decir, que se comporta Ethereum peor que Bitcoin. Si este gráfico sube, esto implica que Ethereum se comporta mejor que Bitcoin, ya sea cayendo menos o subiendo más, ¿no? Pues bueno, en todo el grueso de ese movimiento bajista, de ese mercado bajista, cuando enlazamos pues diferentes temas económicos, lo de Luna, etcétera, etcétera, pudimos ver claramente cómo Ethereum no solo se comportó peor que Bitcoin, sino que rompió niveles importantísimos en el gráfico de Ethereum contra Bitcoin, ¿no? Este nivel de soporte de aquí generó claros máximos y mínimos decrecientes. Bueno, rompió un montón de soportes que eran realmente vitales y que implicaron que Ethereum se estuviera comportando mucho peor que Bitcoin, asemejándose a cualquier otra altcoin. Estoy hablando de justamente este desarrollo bajista de aquí, abril, mayo y principios medianos de junio, sin ningún problema, ¿no? Todo este movimiento de aquí. Entonces, justamente después de todo esto, justamente después de todo este desarrollo tan bajista, lo que pudimos ver es cómo se formó un claro canal descendiente que por la forma de analizar este canal, la forma de operar cualquier canal realmente, tenía un target bastante claro y era el nivel de los 1965, que además, pues bueno, también coincidía con diferentes niveles de resistencia. Podríamos estar hablando de este punto de aquí, del pullback al que llegamos semejando con Bitcoin a los 30.000, tenemos un toque por aquí, tenemos varios toques por aquí, tenemos una desaceleración por aquí, era el principio del canal, y bueno, pues no solo era un target importante porque era el inicio del canal, sino también porque eran diferentes niveles de resistencia. Además, teníamos pues la media móvil de 50 semanal y diferentes medias móviles mensuales, ¿no? Entonces, el tema es que el punto, el Ethereum venía desarrollando un movimiento de desaceleración bastante claro, muy cercano, incluso llegamos a contactar con todos estos niveles de resistencia, de target que comentamos, una vez se rompió claramente la estructura del canal, ya hablamos
que el target principal de Ethereum eran los 1923 y que a partir de aquí ya veríamos, ¿no? Pues bueno, hemos podido ver cómo realmente estábamos formando una desaceleración muy clara justo antes de esta noticia de la actualización de Shanghái que hemos estado viendo. Fijaros cómo esto no es un patrón atractivo, esto no es un patrón positivo, esto es una desaceleración que además se une en nivel de resistencia, porque si tú desaceleras en tierra de nadie, pues oye, pasa muchas veces, se forman desaceleraciones. Fijaros aquí, esta desaceleración que tuvo Ethereum en diciembre del año 2020, nivel de 670 aproximadamente, aquí no hay ninguna resistencia. Pues bueno, es una desaceleración en tierra de nadie. Luego, si tú desaceleras en niveles de soporte, en niveles de resistencia o formas patrones, eso tiene un montón de potencial, tiene más fuerza alcista o bajista que hacerlo en tierra de nadie, ¿no? Realmente hemos atacado y estamos ahora mismo en los mismos niveles donde subimos a raíz del merge de Ethereum. Recordaréis todo este movimiento alcista desde los 885 a los que llegó Ethereum hasta los 1993, prácticamente 2000, un poquito más, donde la criptomoneda subió un 120%, impulsada por las noticias del merge de Ethereum. Noticias que, pues bueno, no solo significaron compra, el rumor vende la noticia, sino que también se formaron diferentes patrones en niveles muy importantes y que desarrollaron un movimiento claramente bajista. De hecho, nosotros nos pusimos en corto, ya estuvimos hablando de ello, en este pullback de aquí. Fijaros, esto técnicamente hablando no era otra cosa que un pullback, igual que aquí, pues era otro pullback para seguir cayendo, técnicamente hablando. Independientemente de las noticias que haya, tú puedes operar técnicamente lo que veas en el gráfico. Y es un poco como vamos a analizar Ethereum ahora, ¿no? Pero fijaros cómo realmente entramos bastante bien y el precio pues desarrolló ese movimiento bajista. Ya estuvimos hablando de esto en su debido momento en el canal y pues bueno, el resultado fue positivo. Luego pues se fue recuperando poco a poco, lo de FTX pareció más grave de lo que realmente terminó significando y el precio pues tranquilamente confirmó ese patrón de canal que no existía en el momento de nuestra entrada y pues fue a atacar el target del canal, ¿no? Claro, ¿por qué podemos hablar ahora? Debido a todo lo que ha sucedido con Ethereum, debido a todo lo que estamos viendo esta gráfica, viendo el gráfico mensual, oye, ¿cómo es posible que podamos estar hablando de cambio de tendencia? No solo de cambio de tendencia, sino de tendencia alcista. Bueno, el tema no es que estemos rompiendo la resistencia de los 1923. El tema no es, y ahora hablaremos de esto, es muy importante que escuchéis toda la explicación, no os quedéis solo con la primera parte del cambio de tendencia alcista, pero bueno, como digo, el tema no es estar atacando o estar rompiendo los niveles de resistencia, el tema no es estar rompiendo medias móviles, la que vosotros uséis, ya sea la de 50 o la de 48,4, me da igual. Incluso el tema no es estar rompiendo los máximos anteriores. El tema es la sucesión de máximos y mínimos crecientes. Estamos viendo una sucesión de máximos y mínimos crecientes y por definición una tendencia alcista es una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Del mismo modo que una tendencia bajista es una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Entonces, como podíais comprobar en este punto de aquí, ¿por qué aquí nos pusimos cortos en Ethereum? Porque habíamos hecho un impulso, habíamos roto el mínimo anterior, y estamos intentando hacer un máximo decreciente. Cuando vimos elementos suficientes como para confirmar, vale, esto es un máximo decreciente, ¿qué hicimos? Ponernos cortos y todo esto fue para nosotros. ¿Por qué aquí nos pusimos cortos en Ethereum? Pues por el mismo motivo, pero con más fuerza, porque aquí ya teníamos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, con lo cual tendencia bajista. Entonces, ¿qué hicimos? Ponernos cortos. No salió tan bien el trade como aquí, pero bueno, igualmente ganamos dinero, fue beneficio y ya está. Entonces, ahora estamos en la contraria. Hemos dejado de hacer máximos y mínimos decrecientes y estamos haciendo máximos y mínimos crecientes. Pero cuidado, mucha atención. Como cualquier ruptura, como cualquier cambio, es necesario confirmar. Y el precio es cierto que ha roto estos máximos, estas resistencias, estos niveles, y el precio es cierto que ha cerrado, o está a 10 horas de cerrar esta vela semanal, pero mucho cuidado, porque el precio no ha confirmado, que es justamente lo que tenemos que esperar de cara a la próxima semana. ¿Confirmar qué significa? Lo sabéis perfectamente. Confirmar significa que no solo tenemos que romper el nivel de resistencia, que no solo tenemos que cerrar por encima de ese nivel de resistencia, sino que luego la siguiente vela tiene que ser alcista también. No tiene que ser una vela de un 10%, pero tiene que ser una vela que verifique esa ruptura. Y
realmente, oye, podríais decir, buah, pero es que son 7 días, qué palo esperar 7 días. Ya, claro, es que estás hablando de un cambio de tendencia a largo plazo, no es un cambio de tendencia horario, no es un cambio de tendencia intradiario, diario, no, no, es un cambio de tendencia que va para las próximas semanas, no, meses. Y dependiendo, ahora hablaremos de ello, podría durar años, ¿ok? Entonces, es un cambio de tendencia que requiere tiempo. ¡Ey! Y si no te quieres esperar, perfecto, no te esperes, pero la historia está llena de falsas rupturas. Por ejemplo, vamos a hablar de unas pocas. En este punto de aquí, cuando rompimos el nivel de los 1921, lo que significarían los 30.000 para Bitcoin, Bitcoin también rompió los 30.000, ¿qué es lo que sucedió? ¿Rompimos? Sí. ¿Cerramos? No. La confirmación va en tres direcciones, la ruptura, el cierre y la confirmación. Y en ese punto confirmas la ruptura de un nivel. Aquí rompimos, sí, cerramos, no, fuera. Aquí rompimos, sí, cerramos, sí, confirmamos, no, fuera. Fijaros en otras situaciones, estos son elementos bajistas, podemos atacar también elementos alcistas. Fijaros, aquí rompimos, sí, cerramos, sí, confirmamos, no, porque enseguida desaceleramos y formamos un patrón de reversión. Aquí, fijaros, rompiendo la Bull Market Support Band, en este caso actuando como resistencia, nivel, sabéis que importantísimo. Rompimos, sí, cerramos, sí. ¿Qué es lo que pasó a continuación? Envolvente bajista, en nivel de resistencia, confirmando máximo decreciente, el mejor movimiento que ha hecho Ethereum en los últimos años prácticamente. Bajista. Si no te esperas a confirmar correctamente un movimiento, te pasa esto y te quedas atrapado. Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Hemos roto? Sí. ¿Hemos cerrado? Sí. ¿Hemos confirmado? No. Es lo que tenemos que esperar. Tenemos que esperar a esa confirmación. ¿Qué implicaciones podría tener esto? Porque claro, está muy bien, vale, imaginaros que la semana que viene vamos a ponernos en ese contexto, ya iremos actualizando durante la semana como siempre, pero imaginaros que cerramos también alcista y que es una semana alcista, ¿vale? ¿Cuáles son esas implicaciones? Olvidaros de las iba a decir tonterías, pero bueno, los niveles de los 2500, 2700, que si aquí hay una resistencia, que si este es el target, no, ninguna de estas cosas es cierta. Esto significaría el confirmar el cambio de tendencia, el confirmar una tendencia alcista porque técnicamente te lo está marcando el precio, me da igual lo que pase contextualmente, técnicamente el precio te está marcando esto, significaría atacar el nivel de los 3.900, 4.000 sin ningún problema. Sería atacar directamente los máximos anteriores, evidentemente con sus idas y sus venidas, pero en una tendencia alcista se implica o se formaliza una sucesión de máximos y mínimos crecientes. No implica atacar un nivel cercano como target, atacar un nivel pues de resistencia, cualquiera, una media móvil y ya está. No, es una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Y en medio de una tendencia bajista, podéis ir a los vídeos, podéis mirar los vídeos de mayo, de todo el mes de mayo y veréis qué es lo que comentaba de este nivel de aquí, que lo íbamos a romper, porque estábamos en tendencia bajista, porque a la tendencia bajista le da igual un soporte formalizado en la parte final de una tendencia alcista. La tendencia bajista rompe y es dolorosa y forma caídas y rompe soportes, si no, no sería tendencia. ¿Entendéis? Si el movimiento no rompiera soportes o resistencias, no sería tendencia, sería un rango. Pero como es una tendencia, rompe esos niveles. Con lo cual, me dan igual los 2.500, me dan igual los 2.100, los 2.200, los 3.000. Atacaríamos los 4.000 sin ningún problema. ¿Por qué digo los 3.900? ¿Por qué digo los 4.000? Porque son los máximos anteriores. El precio querría confirmar si continuamos con ese ciclo alcista. Cuando digo el precio, digo el inversor, el trader, o si por el contrario entramos, debido al contexto económico, debido al contexto fundamental, debido a lo que sea, en un periodo de falta de dirección en el ciclo. Fijaros qué es lo que ha sucedido tantas veces con pues el SP500 o cualquier activo que tenga más de 10 años o de 15 años de historia, ¿no? Han habido muchos momentos en la historia donde sí que se forman grandes movimientos alcistas, grandes movimientos bajistas, pero a efectos de ciclo, a efectos de algo más allá de una tendencia alcista o de una tendencia bajista, perdonad, no se forman máximos y mínimos crecientes. ¿Cómo es el gráfico de Bitcoin? Es esto. El gráfico de Bitcoin es esto. Es este gráfico de aquí del SP500.
¿Qué hubiera pasado si Bitcoin hubiera nacido en el 1992? Que seguramente hubiera tenido un periodo de este tipo. El gráfico mensual de Bitcoin solo tiene impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Nunca ha tenido una tendencia en rango o una tendencia bajista, el gráfico mensual, porque siempre ha hecho una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Pues bien, pese a que tú puedas tener una tendencia alcista en términos semanales, el precio, en este caso de Ethereum, lo que hará, si confirmamos esos niveles de los que estoy hablando, será atacar estos 4.000 y pico, estos máximos anteriores, para verificar si lo que viene es esto de aquí o si lo que viene es esto de aquí. Yo no puedo tirar una moneda al aire en este sentido porque no tengo ni idea y sería mentiros y sería, pues bueno, crear por crear y hablar por hablar, y no es mi función. Mi análisis es, lo que os expongo es literalmente lo que yo hago. Entonces, ¿por qué comento que atacaríamos estos niveles? Pues porque es lo que tocaría, porque en una tendencia alcista en términos semanales sería atacar esos niveles. Y luego veríamos si el precio está preparado para desarrollar ese gran ciclo alcista o si el precio realmente no está preparado para ello y podemos entrar por primera vez en toda la historia de las criptomonedas, debido a que no han vivido situaciones realmente severas de crisis, de replanteamiento de todo, si podríamos entrar en un periodo de mucha más distribución en cuanto al ciclo. Igualmente, todo esto está muy bien, pero ni hemos confirmado y ni eso tampoco implica que no vayamos a poder caer en ningún momento. Es decir, podemos confirmar ese movimiento, que aún no hemos confirmado, como digo, pero el confirmar ese movimiento no implica que no vayamos a caer en ningún momento, independientemente de que sea a corto plazo, ¿vale? Independientemente de que si se confirma, pueden haber caídas, evidentemente, pero igual que hay subidas en movimientos bajistas. Claro, lo que quiero es un poco desarrollar si hay esa posibilidad. Quiero que veáis si hay alguna oportunidad para buscar cortos, o mejor dicho, quiero que veáis qué es lo que yo personalmente estoy esperando para entrar en corto. Entonces, tenemos claramente los niveles de resistencia. El nivel de resistencia está, que son los 1923, que no hemos confirmado, son medias móviles mensuales, son medias móviles semanales, etcétera, etcétera. Tenemos ese patrón de sobrecompra, ya sea en una estructura mayor o en una estructura final de este movimiento causado por la actualización. Tenemos increíbles divergencias bajistas, que también están en Bitcoin, por cierto. Ya hemos hablado mucho de ello, y pese a que haya divergencias, esto pues puede seguir subiendo, por ponerte un ejemplo, y la divergencia puede seguir exagerándose. Una divergencia no implica una inmediatez en que el precio siga al MACD o al RSI o al oscilador barra indicador que utilicéis para la divergencia. Entonces, tenemos todos los ingredientes, pero nos falta uno, que es el patrón diario y el target. ¿Yo qué es lo que estoy esperando? Estoy esperando a que se forme algún tipo de patrón. Ya hemos dado los pasos más importantes, que es todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, pero no tenemos esa confirmación. Entonces, en este punto tenemos esa clara sobrecompra, estamos empezando a ver cómo sábado y domingo el precio, como es normalmente habitual, está desacelerando, está frenando, esto es habitual, pero no tenemos nada más allá de esto. Un movimiento bajista no implica que ya caemos, porque puede formar un canal, o puede formar un triángulo, o puede formar una cuña. Es decir, se pueden formar múltiples movimientos, pero como no somos pintores, somos traders y tenemos que actuar en base a lo que vemos, lo que tenemos que hacer es, primero, entender el contexto, que es lo que ya hemos comentado. Segundo, entender qué es lo que queremos ver, cuáles son los patrones que funcionan. El patrón coliflor o el patrón elefante, que no existen, no van a funcionar. Eso sí, si vamos viendo un desarrollo de cuña, si vamos viendo un doble techo, si vamos viendo pues cualquier patrón bajista, un triángulo de reversión, un canal, cualquier elemento de este tipo, en ese sentido, en ese punto, sí que podemos entonces esperar y centrarnos en ese movimiento bajista, en poder beneficiarnos de esa estructura que se está formando para entrar en corto y ganar dinero en ese corto plazo. Claro, si esto, y es muy importante, ¿cuál es el target? Aquí varían diferentes cosas. La primera, no es lo mismo que este patrón se forme ya. Es decir, mientras se forma ahora ya ese patrón de triángulo, en gráfico semanal se ha formado una desaceleración, con lo cual no hemos formado confirmación. ¿Por qué? Pues porque si esto la siguiente semana no es así, seguramente será la otra dirección. No sé si me explico. Entonces, si, por ejemplo, en gráfico diario, ahora la semana, pues yo qué sé, se forma una pequeña caída, tal, y el precio tira, ¿esto cómo repercutirá en gráfico semanal? En una confirmación alcista. En una confirmación alcista. Entonces, el target que podemos esperar será inferior, será al nivel de los
Pues bueno, los anteriores soportes, anteriores resistencias, será el nivel de los 1800, será el nivel de las medias móviles, la Bull Market Support Band y demás. Será ese punto. ¿Por qué? Pues porque podría significar pues, un desarrollo alcista, un pullback y una continuación. En cambio, y aquí viene lo divertido, si ahora lo que vemos a partir de la semana siguiente ya es caída, imaginaos que la semana siguiente es una desaceleración en términos diarios, independientemente de la fluctuación, el gráfico semanal acaba con un doji, o el gráfico semanal acaba con una high test, o el gráfico semanal acaba con una envolvente bajista. Esto puede dar paso a una falsa ruptura, puede dar paso a una estructura mucho más bajista de lo que esperamos y podemos atacar sin ningún problema al nivel de los 1158, los mínimos anteriores de este canal. ¿Ok? Así que es muy importante que, pese a entender un poco la estructura que estamos formando, pese a entender el potencial de lo que estamos viendo, comprobéis que tenemos que ir confirmando. Y está muy bien que tú tengas un sesgo, que tú tengas una mentalidad, que tú quieras que Ethereum suba, que tú quieras que Ethereum baje, pero tenemos que actuar en base a lo que estamos viendo y en base a lo que está sucediendo. Entonces, no es que el vídeo quede abierto, pero sí que el vídeo queda pendiente de esa confirmación. Y en base a lo que vayamos viendo esa semana siguiente, podremos tomar cartas, podremos tomar medidas y podremos intentar beneficiarnos, ya sea para un movimiento a largo plazo, alcista, o para un movimiento bajista. Pero depende mucho de esas confirmaciones, depende mucho de ese multi-time frame análisis, todo es mucho más complejo que yo quiero que suba, a mí me gusta Ethereum, o la actualización es buena, o la economía es mala, todo es mucho más complejo que eso. Y si quieres actuar de manera seria, responsable, profesional, tienes que actuar de esta forma. Es lo más importante, es lo que tienes que entender. Tienes que dejar los fanatismos a un lado, dejar tus intereses y centrarte en lo que va sucediendo y sobre todo tenerlo todo en la cabeza, todo muy bien estructurado. Ya iremos actualizando, ya iremos hablando, ya iremos diciendo un poco cómo pinta la situación cuando tengamos más información, pero ahora decir, no, Ethereum a 4000 es un auténtico despropósito. Igual que decir, no, Ethereum a 900, esto es un auténtico despropósito. Y es una notaría bastante importante de falta de conocimiento, de falta de racionalidad y de falta de profesionalidad en este sentido. Entonces, tenemos que, o lo más importante, ser capaz de poder prever todos los escenarios, que es lo que hemos hecho en este punto, y saber cómo vamos a actuar en cada uno de ellos, ¿ok? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.